Ok, chicos, recuérdenme, porfa, cómo habíamos quedado con el refresh de Esperanza. Sí lo habíamos terminado, ¿verdad? No, ¿No? nos debió un ejemplo de aplicar la ingeniería industrial, porque solo habíamos hecho un cálculo. Y nos quedamos en la esperanza condicional. Pero Nos faltó la esperanza de una variable, de una función condicional. De densidad condicional. Faltó eso, Sí. ¿verdad? Pero es que no me acuerdo. Sí. Tener un rock infinito ahí. Ya lo estoy viendo. Espera, aquí, porque ¿es eso? Sí, oye. A ver, no me acuerdo exactamente. Voy a proyectar. Ay, escucha, no pagas. No, pues paguen eso. Entonces, ¿cuándo iniciamos a hacer el proyecto? Buena pregunta. Ya pronto. Pronto lo voy a publicar. Pronto. Voy a ponerme una soga al cuello y decirles que probablemente sea la semana que viene. Sí, pero ya, o sea, vamos a plantear. Sí, vamos a comenzar a discutir. Pero el tema es lo que... Ah. Pero no sé Estaba cómo, tratando de conseguir algo chévere. no sé cómo decirlo pasado. Causa. Sí. Ah, Que tenía un contacto con... Me acuerdo de los polieros. O sea, quería hacer algo con la gente de ciencia y cocina. Eso quería hacer. Pero no sé, no. La verdad es que la gente de ciencia y cocina me mandó un montón de material a hacer pato y yo me he mirado. Y ciencia y cocina es un curso de diseño. O sea, competitivo. Cocina. Pero es la ciencia detrás de. Ah. Y hay algo chévere ahí porque ellos, hay toda una ciencia que se llama neurogastronomía, que dice que tú disfrutas más un plato dependiendo de cómo esté servido. Entonces yo pensé que podríamos hacer experimentos al respecto para ver si es verdad, ¿no? Y servir el mismo plato con diferentes presentaciones. Para eso hay que estudiar cuáles son los factores, o sea, las variables que realmente influyen en que a una persona le guste determinado plato. Entonces podríamos cocinar causa. Pero bueno, la cosa es que la profe de ciencia y cocina, que es mi amiga, había hecho contacto con la gente del Gordon. Ah. Entonces lo íbamos a hacer súper chévere, pero... ¿Dónde dan clases de cocina? Ah, el instituto, sí. Eso fue. Por allá. Por allá, sí. A ver, gente, porfa, ilumínenme. Ah, que ustedes no lo pueden ver. A ver, chicos, ayúdenme un pelín aquí, a ver si yo me acuerdo dónde estábamos. Cuéntenme qué hicimos, porque yo pensaba que ya habíamos terminado esto. A ver. ¿No hemos hecho esto? Es verdad, no hemos hablado del concepto de independencia junto con la covarianza, ¿no? No hemos hecho nada de eso. Exactamente dónde nos quedamos. Esto sí lo hicimos, esto sí me acuerdo. Sí. ¿Correcto? Sí.
O sea, y calculamos esta marginal, ¿no? En particular. Ok, entonces vamos a hacer un pequeño review aquí. Yo no sé si esto está tan gigantesco. A ver, reducirlo un poquito. Y vamos a recordar qué es lo que hemos hecho. Pero sí calculamos un montón de esperanzas, ¿no? Sí. A ver, por ejemplo. Ya casi, chicos, ya casi. Pero no les voy a dar descanso. Ahora que venía ya a comenzar con mis problemas. A ver. Listo. Ok, listo. A ver, chicos. Cuéntame algo. Este ejemplo sí lo hicimos. ¿Sí? Llegamos hasta aquí, de hecho. A ver, vamos a mirar el ejemplo para recordarlo. Esta función condicional. ¿Sí? Hasta aquí sí llegamos. Esta sí la hicimos. Les recuerdo cuál era. Era, a ver, teníamos la... Ajá, era esta, ¿no? Precisamente un triángulo parecido al que tenía Imanol aquí dibujado, pero con otros vértices. ¿De acuerdo? ¿Sí? O sea que hicimos este y en efecto calculamos. Vamos a pintar aquí para recordarnos exactamente cuál era el ejemplo. Estoy haciendo la entrada de siempre que justifico mis cosas, pero a ver, habíamos dicho que aquí estaba el 0, 0, aquí estaba el 1 medio, lo voy a poner aquí, pero aquí hay uno más o menos aquí, entonces el 1 medio está aquí. Y finalmente está el 2, 0, que está acá. O sea que teníamos un triángulo, el soporte de esta función de densidad conjunta era ese triángulo. Más simétrico de lo que se ve ahí, un malazo. Está un poco más allá. De hecho, debería generarlo para medir. Bueno, el triángulo es simétrico. Okay, ahí no se ve, pero ahí se ve por las dimensiones del triángulo donde están puestos los vértices, pues se ve que sí es simétrico. Y para ese soporte, ¿okay? Si es uniforme en ese triángulo, nosotros calculamos esta función de densidad condicional. Me voy a ir a una complicada. A ver. Quedó la marginal, era esta, y después calculamos una condicional complicada. ¿Okay? Y fíjense que esta condicional la calculé en un X arbitrario, ¿no? Y esto lo que quiere decir que aquí a veces confunde escribirlo así con esto genérico, y eso quiero recalcarlo otra vez. Aquí yo dejé esto libre, ¿ok? Pero en realidad lo que significa es que en un enunciado general, a mí me van a dar un valor fijo de ese valor de X. Y lo que quiere decir este cálculo que yo he hecho de forma general es precisamente que si el X que te dan en el problema es, por ejemplo, si me dan X igual a un medio, si me fijan X igual a un medio, entonces yo veo que X igual a un medio cae aquí y quiere decir que tengo que usar esa rama de la función de densidad condicional. Correcto, o sea que ahí en este caso la función de densidad condicional de X, dado que X, de Y, perdón, dado que X vale un medio, de Y dado un medio, es exactamente aquí 2 entre, y ahora X vale un medio, o sea que en vez de poner X arbitrario, pongo X igual a un medio, que es justamente donde lo quiero evaluar.
Y aquí viene la pregunta que me hiciste por privado, José Miguel, que tú me dijiste, ¿y cómo calculo el soporte de la condicional? Aquí se ve clarito que el soporte de la condicional depende del valor de X que yo fijo. Fíjate que aquí esto depende de ese X. Correcto, y como estoy tomando esa rama, pues el soporte de esta condicional, fíjate que el soporte de esa condicional depende del soporte de la conjunta, que es el numerador, entre la de abajo. Pero la de abajo no es cuadrada en X igual a un medio. O sea que es el soporte de la conjunta limitada por el valor que tome esa condición. Fíjate que en este caso lleva entre 0 y X medios, o sea que aquí va a ir entre 0 y ahora tengo que sustituir X igual a un medio ahí. ¿Ok? Y por supuesto vale 0 fuera, o sea que tu función, digamos, queremos ser ortodoxos, va a valer 0 fuera de eso. Sí, dime. ¿Cómo se tiene esa ecuación general del soporte, esa X medios? Claro, esto viene de la conjunta. Sí, porque X medios es esta recta. Fíjate que este es el soporte de la conjunta. Y esta recta que está aquí es Y igual a menos X medios más 1. O sea que viene, esto lo heredas directamente de la conjunta. Fíjate que te estoy diciendo, para X entre 0 y 1, llevaría entre 0 y esta recta, ¿no? X, no, perdón, Y. Llevaría entre 0 y esta recta que es X medio. Fíjate que lo tengo como función de X, porque yo tengo que saber, bueno, dependiendo del X que me fije, si el X que me fija está entre 0 y 1, escojo esta rama. Si el X que me fija está entre 1 y 2, voy a elegir la rama de abajo. Pero fíjate que esto como función ya no está bien definido porque tengo los mismos valores de Y. Si se dan cuenta que se solaparían si no fijo que X está entre 0 y 1 o X está entre 1 y 2. ¿No? Entonces, fíjense, esto, al final, esto queda 4 para Y entre 0 y un cuarto y 0 fuera. O sea que al final, esa cosa tan complicada, lo que me quiere decir realmente es que Y, la variable aleatoria Y, con ese nombre horrible, que X sea igual a un medio, es una variable aleatoria que se distribuye uniforme en el intervalo 0 y 4. ¿Por qué? Porque es constante en ese intervalo. ¿De acuerdo? Entonces podemos reconocer el modelo. No siempre el modelo que vamos a obtener es un modelo que vamos a poder reconocer, pero vamos a tener una función de densidad con la que sacar las cuentas. ¿Okay? Entonces yo aquí, por ejemplo, me podría preguntar ahora cuál es la probabilidad de que Y sea va a ser entre 0 y un cuarto, es decir, Y menor que un octavo, ¿okay? Dado que es igual a un medio. Podría hacerme esa pregunta. ¿Correcto? Y fíjense que si me hacen esa pregunta, yo no puedo ahí usar probabilidad condicional porque si no estaría dividiendo por 0. Ese tipo de preguntas para variables continuas tienen que resolverse integrando la función de densidad condicional dado X igual a un medio. ¿De acuerdo? ¿Sí? Es un buen repaso de lo que hicimos la semana pasada. O sea que esto sería la integral. Fíjense, el soporte de la condicional va de 0 a un cuarto. Entonces aquí tengo que integrar de 0 a un octavo, ¿no? Que aplicarla ahí en un octavo. Y tengo que integrar esta función, la función de densidad condicional. Lo pongo en general para que se vea, porque aquí es constante, pero en un caso más general, la voy a poner ahí es una variable. Y por supuesto, tengo que integrar de Y. Esa es una función de Y X está pi. ¿De acuerdo? Y bueno, para completar,
¿Cuál sería el valor esperado de Y, dado que X vale 1/2? Me podrían preguntar eso. Correcto. La integral de lo que está adentro es Y, ¿sí? Por la función de densidad condicional de Y dado 1/2 de Y evaluado en todos sus soportes. O sea que de aquí voy de 0 a 4. ¿De acuerdo? O sea que esta integral es la integral de 0 a 1 cuarto de Y por la función de densidad que vale 4, que sea que eso de bueno, está bien. 4 y cuadrado sobre 2, 2 y cuadrado entre 0 y 1 cuarto. A ver, Dios mío. A ver, da 2 y es 1 cuarto cuadrado, da 2 por 16 a 1 octavo, ¿ya? Y eso es lo que da ese valor esperado. Que yo les comentaba, creo que les hablado así en el aire, el problema del grifo, que les dije, bueno, supongamos que en el tanque queda medio tanque de gasolina lleno, justamente, o sea, me dice, yo sé que en el tanque del grifo queda medio tanque, entonces X vale 1/2. ¿Cuál es el valor esperado de las ventas? ¿Ok? O sea que no puedo vender más de la gasolina que yo tenga en el tanque. ¿Ok? Entonces el valor esperado se ve afectado por eso. Sí, podría llegar más demanda que medio tanque, pero yo igual, no, si no repongo, si no hago la reposición de gasolina, no voy a poder vender más. Entonces el promedio se ve afectado porque tengo menos gasolina en el tanque. Okay, o sea que ese tipo de preguntas pueden aparecer perfectamente. ¿Qué sucede si me dicen, por el contrario, a ver, déjenme ver si puedo agarrar un valor un poco más interesante entre 1 y 2, que no sea 3/2, que me va a dar igualito. No, pero ¿quién sería la función de densidad condicional de X de Y, dado que X vale ¿qué? Tengo un número entre 1 y 2, que no sea 3/2. Parece que no hay más nadie, ¿no? Mi suegra me llamaría por teléfono para preguntarme qué número puedo poner ahí. A ver, esto es 1.8. ¿Expresa esa cosa en una fracción? 9 quintos. Ay, okay. A ver, entonces esto es Y, dado que X vale 9. 4. Okay. Entonces ahora 9 quintos está aquí. Es mayor que 1, es menor que 2. ¿De acuerdo? O sea que efectivamente me voy a esta rama. O sea que eso me daría 2 entre 2 menos 9 quintos para 0 menor o igual que Y menor o igual que 9 quintos entre 2 más 1. ¿Ok? Cojo solo esta rama. Ahora estoy aquí. ¿Correcto? Porque X está ahora entre 1 y 2. ¿De acuerdo? Bueno, para todo eso. ¿Sabes los matemáticos? Sacar cuentas. Nadie lo comprende, pero es verdad. Esto es 2. Esto es 10 quintos.
Menos 9 quintos da un quinto. Ahora no vamos tan mal. Da 10. Da 10. Miren qué lindo. Ok. Y esto, el y está entre qué. 0 y 1 décimo. Miren qué bonito. Ya. O sea que es la uniforme en 0 un décimo. También da uniforme. ¿Ok? Pero sí se entiende, ¿no? Lo que yo calculé ahí es lo genérico. Y fíjense que es bien importante poderlo hacer así, porque aquí se ve clarito para qué valores. Dice que en esta presentación, porque es útil esa presentación, se ve claro para qué valores de X está bien definida la función de densidad condicional de Y dado que X. Por ejemplo, fíjense que X igual a 0, no lo puse, porque estaría dividiendo por 0. Y X igual a 2, tampoco está, porque estaríamos dividiendo por 0. ¿No? Y así excluimos. Eso no me lo pueden preguntar, y si la profe se equivoca y se lo preguntan, la respuesta es: la función de densidad condicional no está definida allí, y me tiene que dar todos los puntos que le haya puesto esa pregunta. ¿Okay? Así excluimos los puntos X igual a 0, X igual a. ¿Ok? Del soporte del, o sea, no del soporte de la condicional, sino de la condición. La condición no puede ser eso. ¿Ok? En realidad lo mismo que sea menor, sea mayor o igual o mayor. O sea, da lo mismo para efectos de la probabilidad de un punto. Pero fíjate que aquí la probabilidad de un punto depende es de Y, no depende de X. X ya está fijo, pero la función de densidad no está definida ni para X igual a 0 ni para X igual a 2. Entonces, para definir bien esa función de densidad, no puedes incluir esos puntos. A diferencia en la conjunta, que si incluyes el punto, la probabilidad de ese punto es 0. Cuando integras, la integral no se va a dar cuenta si la tienes en un extremo, si incluiste el extremo o no, por cómo es la integral. Pero aquí, fíjate que cambia X, cambia la función de densidad condicional. Simplemente la función de densidad explota si yo tuve, o sea, tienes una condición donde el denominador sea. ¿De acuerdo? O sea, la función de densidad simplemente no existe. O sea que aquí sí importa, porque aquí no estás afectando el soporte, estás afectando la existencia de la función de densidad condicional. ¿Correcto? ¿Sí? Ya. Qué bonita página. Donde hay un artista que toma fotos de profesores, quizás de profesores de matemáticas. Yo dije, si yo fuese artista, probablemente haría eso. Bueno, nuestra parte. ¿Se entendió? ¿Sí? Buenazo. Ok. Faltaba un montón de cosas por decir aquí. Fíjense, bueno, esto con respecto a la esperanza condicional, que no vamos a hacer mucho más. Después en I2 los recibo y vamos a hacer esperanza condicional otra vez y vamos a ver la propiedad toda. Creo que en los ejercicios de esperanza y varianza hay ahí un abreboca a lo que viene después en I2, pero como ejercicio de refuerzo. ¿Okay? No, nada por lo que tengan que preocuparse ahora. ¿Sí? Entonces, bueno, hemos establecido varias cosas. Aquí está el cálculo de la esperanza condicional, justamente la misma que calculamos. Y entonces ahora nos piden calcular, bueno, en realidad el objetivo aquí es calcular una covarianza. Entonces me toca explicarles qué es una covarianza, ¿no?
¿Alguien se acuerda? ¿Saben qué es esto? Ustedes algo vieron de esto en estadística, pero muy poquito. Puede ser si era resultado. Ok, sí, algo hay de eso. Fíjense, ustedes deben recordar, digamos, la referencia que ustedes tienen con respecto a la covarianza es la siguiente. Ustedes les dijeron, bueno, cuando ustedes recojan datos de una variable X y una variable Y, ustedes pueden hacer un diagrama de dispersión con X y Y. Ustedes pintan los puntos, ¿no? Y vamos a suponer que los puntitos lucen así, por aquí, para que no sea tan descarado. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, esto sugiere, ¿qué cosa sugiere cuando yo veo eso? Exacto. Esto sugiere que cuando X aumenta, Y aumenta también. ¿Qué? O podría ser que cuando yo grafico esos puntos, otros puntos, yo grafico X contra Y, resulta que los puntos lucen así, que estoy siendo generosa y estoy pintándole con una relación lineal. Por cierto, la covarianza tiene que ver con una relación lineal. Por supuesto, yo puedo pintar las variables y no va a ser una, podría no ser una línea, sino ser una parábola. Perfectamente podría ocurrir. Pero en este caso, vemos que cuando, o sea, este gráfico sugiere que cuando X crece, Y decrece. Ese es el error más común que van a ver en internet, en este tipo de estudios, es que cuando alguien consigue un gráfico así, ya se cree en derecho a decir X afecta a Y. El hecho que yo cambie X influye en Y. Y si vieron el curso con el profesor Renaud, los debe haber llenado de ejemplos, por lo menos de referencias, en donde se ve que hay dos variables, X y Y, que no tienen ni pies ni cabeza una con la otra, no sé, la cantidad de chocolate, un brownie, y el hecho de que Castillo gane la próxima elección. Y están altamente correlacionadas, ¿no? Tú dices, pucha, que de chocolate a todos los electores, Castillo gana, ¿no? Ese tipo de conclusiones ocurren entre la gente común todo el tiempo, ¿no? Que era, pues era margarina, y antes se divorció, ¿sabes? Y ¿Ves? como que... Pero no soy mi mamá, porque mi mamá, bueno, me ponía la barrita de margarina a mi papá en la cajita donde él esperaba ver mantequilla, ¿no? Mi papá la probaba y decía, esto no es mantequilla. Y comenzaba el rollo, o sea, yo hubiese sido causante de divorcio, ¿no? Duraron 50 años casados, no ocurrió, a pesar de la margarina. Pero sí se dan cuenta que el hecho de que yo pueda tener un gráfico así entre dos variables, realmente no te dice que una variable afecta a la otra. Entonces, esta es la razón de ser de este curso, por cierto. Porque en este curso, a través del diseño de experimentos, lo que sí vamos a aprender es decir, bueno, yo hago este gráfico y me sugiere que cuando la variable aleatoria X crece, la variable X crece, la variable Y decrece. ¿Ok? Entonces, como yo sé que en ese contexto hace sentido que la variable X podría influenciar a la variable Y, entonces nosotros vamos a diseñar un experimento en donde vamos a aislar el efecto de cualquier otra variable que podría afectar a Y. ¿Okay? Un experimento controlado. Yo voy a quitar todo el ruido adicional que pueda, porque va a haber ruido que no voy a poder aislar. ¿Ok? Fíjense en el tema de la causa, ¿no? Que hicimos. Que los chicos se tardaron bastante en determinar que iban a probar papa blanca versus papa amarilla y iban a probar atún versus pollo.
¿Ok? Tenían dos variables. Y por supuesto, entonces, la cantidad de ají que llevaban las causas, la cantidad de sal que llevaban las causas, la cantidad de mayonesa que llevaban las causas, la cantidad de palta que llevaban las causas, todo eso tenía que mantenerse constante para cada bocado que probaran los comensales. Y aún así, claro, llega el comensal de asco, no me gusta la mayonesa, y ya por el puro hecho de que le pusiste mayonesa, bueno, ahí todas las 4 causas que probaron tenían mayonesa, pero a lo mejor al tipo no le gustó ninguna, y no era porque no le gustaba la receta particular de papa amarilla con atún. Esa no fue la razón por la que el tipo descarta, sino porque simplemente tiene mayonesa y el tipo no. ¿Ya? Entonces, claro, la idea es tomar un grupo de personas. En ese grupo van a ver los maniáticos que no les gusta la mayonesa, que no les gusta la palta, pero tú tienes que tener una variedad en la mesa. De tal manera que esos casos sean poquitos y no afecten la decisión final. ¿Okay? Y la muestra tiene que ser lo suficientemente grande y representativa del público objetivo a quien tú finalmente le vas a servir la causa para que tus resultados tengan sentido. Entonces tú poder decir efectivamente lo que hace que al usuario de UTEC o al comensal en UTEC le guste la causa es que la causa esté hecha con papa amarilla y atún. ¿De acuerdo? Entonces tú ya sabes que ese va a ser el plato ganador de tu restaurante. ¿Ok? Esa es la idea, pero fíjate que igual no puedes controlar el hecho si al comensal le gusta o no la mayonesa, le gusta o no la palta, le gusta o no la... ¿De acuerdo? Que son elementos esenciales. ¿Okay? Entonces, en este curso precisamente lo que vamos a aprender, todo lo que estamos haciendo, aunque no parezca en este momento relacionado, tiene que ver con cómo diseñamos un experimento para de verdad poder aislar las causas de una variación en una variable de esa manera. ¿Se entiende? ¿No? Por ahí ustedes deben tener tías, tíos y gente cercana que dicen, no, yo voy a tomar limón en una toda la mañana, fulano rebajó 30 kilos. Que no ve el fulano que rebajó 30 kilos tomando agua caliente con limón en la mañana, hizo una dieta espectacular, hizo ejercicio todos los días, por eso rebajó, no fue culpa del limón a lo mejor. Entonces, bueno, hacia allá vamos. ¿Qué es la covarianza entonces? ¿Dónde pinta la covarianza algo? Fíjense que la covarianza se define, y ahora ustedes ya conocen las partes. En realidad se define así, la voy a poner aquí primero. ¿Quién es mu X y mu Y? ¿Tienen idea? No el promedio, el valor teórico. La esperanza de X y mu Y va a ser la esperanza de Y. ¿Ok? O sea que un poquito yo estoy viendo cuánto se aleja X de su media, cuánto se aleja Y de su media y la combinación de los dos. Esto cuando aplicamos propiedades de la esperanza, o sea, resolvemos ese producto, que lo voy a hacer. Que una vez tengo tiempo. A ver, aquí queda X por Y, ¿verdad? Todas estas mayúsculas. Menos X por mu Y. Menos mu X por Y. Más X por Y. ¿Ya? Y ahora aplico propiedades de la esperanza que ya todos lo sabemos, ¿verdad? La esperanza es un operador lineal. Ahí está. Entonces, esto me da la esperanza de X por Y. Menos, fíjense que mi Y ahí es una constante, lo puedo sacar de ahí. Entonces me queda la esperanza de X. Menos mu X por la esperanza de Y. Más, ahí las dos son constantes, mu X. Y ahora voy a reemplazar quién es mu Y para que se vea qué es lo que está pasando ahí. Es la esperanza de X por Y.
Esto me da la esperanza de Y, la esperanza de X. Esto me da la esperanza de X, la esperanza de Y. Y esto también me da la esperanza de X por la esperanza de Y. ¿Sí? Fíjense que este se va con este, chao, y me sobrevive solamente este. Voy a poner en se ven ahí. Son dos números negativos. Ok, y eso nos da, fíjense, nosotros ya somos unos expertos calculando esperanzas, así que ya sabemos calcular una covarianza. Ok, la covarianza está ligada al concepto de independencia. Nosotros ya hemos visto varias maneras en que dos variables son independientes. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son? A ver, ¿nos acordamos? La función de probabilidad es igual a la marginal de la variable superficial. Cuando la conjunta es igual al producto de las marginales, ¿no? Es verdad en el caso discreto, en el caso continuo también, ¿sí? Solo que en vez de ser función de probabilidad de masa, van a ser funciones de densidad. ¿De acuerdo? Cuando eso pasa para las funciones de distribución acumulativa, también hay independencia. Y también había una definición de independencia utilizando las condicionales y las marginales. ¿De acuerdo? Sí. La condicional tenía que ser igual a la marginal de, no de la condición, sino de la otra. Ya. Bien, ahora agregamos una más. Si la covarianza, no, perdón, al revés. Al revés. Cuidado. Si las variables aleatorias, si X y Y, a ver. Son independientes. Entonces, la covarianza de X e Y va a ser 0. ¿Ok? ¿Por qué será eso, verdad? Me dejan borrar. Voy a grabar aquí. Aguanto. Me dicen cuánto pueda borrar. Me voy a ir hasta las 4 les doy el break. Para haber hecho por lo menos 50 minutos. ¿Cómo podemos ver eso? Puedo borrar 20 cositas. Profe, pero la covarianza que medía. ¿Ah? La covarianza que medía. Bueno, precisamente por eso es que te quiero decir, cuando las variables son independientes, la covarianza es 0. Entonces te da una idea de la dependencia de las variables. Pero tengo que decirte mucho más todavía. Pero vamos a empezar por este resultado y ahora te respondo bien. O sea, al final de esta clase te vas a ir entendiendo. ¿Okay? Pero la covarianza siempre se relaciona con el grado de dependencia que está en la variable. ¿Ok? Y eso es cierto, pero hay que tomárselo con un granito de sal. Siempre hay detalles técnicos. ¿Ok? Hay que tener un poquito de cuidado. La razón de eso es porque lo que no es verdad, el recíproco de esto no es verdad. O sea, el hecho de que la covarianza sea 0 no implica que sea independiente. Es solo en ese sentido. Ah, pero no es lo mismo. O sea, si la covarianza es 0,
no puedes concluir que las variables son independientes. Tienes que buscar otra definición y ver si es verdad. Podría ser cero, pero no perdón, podrían ser independientes, pero no necesariamente. Ahora, si son independientes, sí da cero la covarianza. El único caso donde esta implicación es verdad de ida y vuelta es si X y Y son normales. Los normales no como hay que normales, que o sea, no es una variable normal, anormal, sino que tiene distribución. Y el español tiene palabras que robaron de la estadística. La pregunta era ¿por qué era cero? Ajá. Porque son iguales, ¿no? Esperanza de X por Y es igual a esperanza de X por esperanza de Siempre. Y. Cuando son independientes nada más. ¿Cuándo son y por qué? Porque ¿Qué hiciste? la esperanza de X se calcula con la marginal de X. Sí. Y la esperanza de Y con la marginal de Y. Y son independientes cuando las funciones de marginal multiplicadas son la función bivariada. Ya, porque es un integral en el medio también. Sí, integral. Pero ahí en la integral, cuando tú calculas la esperanza de X por Y, vas a usar a la conjunta. Pero la conjunta en esa integral, ahora lo voy a escribir para los que están siguiendo. Hay gente que no puede seguir en el aire, yo soy una de las que puede. Pero cuando ustedes calculan la esperanza de X por Y, lo hacemos mejor. Explico, lo que dijo Imanol está perfecto. A ver, pero me dejan borrar un poquito. ¿Puedo? Ya tomé la foto, les prometo. Ya. Yo voy a borrar esto. Pin, 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 así, 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 pero me voy a traer esto. Es más que traérmelo, lo vuelvo a escribir, tengo que estar conmigo. Hemos llegado a que la covarianza de X y Y, ¿verdad? Se podía calcular. Así como la varianza tiene su expresión, que es la que es útil para sacar cuentas, la covarianza pues tiene esta. Entonces, fíjense, lo que hizo Imanol en su cabeza es que dijo, bueno, la esperanza de X por Y, ¿cómo se calcula? En una función de dos variables. ¿Sí? Quiero calcular la esperanza de una función de dos variables. ¿Qué dice la fórmula? Y las dos variables, supongamos que son continuas. Si fuesen discretas, serían sumas. ¿Ok? Pero aquí veníamos de un ejemplo de continuo. Entonces tengo que poner lo que está dentro, o sea, la función de las dos variables, por la conjunta de X y Y. Ay, ya casi tengo la mano. Ahí, de X y de Y. En algún orden que me parezca bien. ¿No? Eso lo integro sobre todo R2. Realmente la fórmula siempre te dice al menos es más. La fórmula de los libros va a aparecer así, esto ya lo hemos hablado 10 veces. Infinito, menos infinito, más infinito. ¿Correcto? ¿Sí o no? Sí. Eso dice la fórmula. Pero después nosotros sabemos que esa función de densidad tiene un soporte y esa fórmula va a cambiar. Pero ahorita no le vamos a parar a eso porque lo estamos haciendo en general. Ahora, si X y Y son independientes, ¿qué va a pasar? Es lo que dijo Imanol, ¿cierto? Que yo puedo sustituir esto por el producto de las marginales. ¿Lo ven? En caso de independencia nada más. Entonces esto me da infinito más infinito, infinito más infinito. Y escribo eso. Bueno, puedo sacar para afuera lo que depende de Y, grado primero de X, ¿verdad? Esa es la ventaja de poder partir esa conjunta en una parte que depende solo de X con una parte que depende solo de Y. Entonces yo puedo sacar eso y aquí adentro tengo la integral. ¿Sí ven lo que está pasando? Queda esto de Y. Pero esto que está aquí, ¿quién es? La esperanza de X. Que a su vez sale para afuera porque es una constante ahí.
O sea que esto me queda exactamente la esperanza de X por la esperanza de Y. O sea que de retruque demostramos que cuando X y Y son independientes, la esperanza de X por Y es igual al producto de las esperanzas. Hace falta independencia ahí, ¿sí lo ven? ¿No? Dime, no sé qué. Pero ahí, o sea, esa función, esa integral, te va a dar una función en función de Y. ¿Cuál O sea, integral? X por la marginal de X. O Te sea, da un porque- número. pero no está limitado a Y. O sea, porque así no se trabajaba por. O sea, el límite no sería en función de Y. Claro, pero estarías integrando sobre todo el soporte de X. Y el soporte de X aquí no va a depender del soporte de Y porque son independientes. Todo eso por. ¿Lo ves? Claro. Aquí los soportes no se cruzan, no sé cómo decirlo, justamente porque son independientes. Cuando son dependientes, si tienes esas desigualdades entre X y Y. Cuando son independientes, no. ¿Correcto? Entonces esos límites no van a depender de Y. En este caso, los soportes van a ser cuadrados, rectángulos. ¿Sí lo ves? Sí. Ya. ¿Correcto? Fíjense que, bueno, la esperanza sale para afuera y lo que queda ahí es justamente la esperanza de Y. ¿No? Eso sí se vio. No hice el paso exacto. O sea que hemos demostrado que si X y Y son independientes, la esperanza de X por Y es igual al producto de las esperanzas. Y por lo tanto, la covarianza daría 0, ¿lo ven? Sí. O sea que probamos dos cosas, ¿no? Quizás las nombro, ¿no? Probamos que si X y Y son independientes, lo voy a dejar aquí, probamos que si X, no, lo voy a poner todo, X es independiente de Y, entonces, por un lado, la esperanza del producto es el producto de las esperanzas. Esto era magia negra en estadística y a veces se usaba. Y dos, entonces, por supuesto, la covarianza de X y Y resulta ser 0 porque esa diferencia es 0. Pero fíjense que esa diferencia podría ser 0 porque cada uno de los términos sea 0. O sea, podría ser, mala suerte, que la esperanza de X por Y es 0 y que una de las dos esperanzas marginales, digamos, de 0 también. Y que esa diferencia de 0 por culpa de eso y no por culpa de que la esperanza del producto sea igual al producto de las esperanzas. Qué mala parte. O sea que eso que te dicen siempre, y por eso me tardé en responderte qué es la covarianza. Porque si bien, o sea, cuando la covarianza no da 0, entonces ya sabes que no son independientes. Eso sí lo puedes garantizar. ¿Se acuerdan? Yo no sé si en matemáticas ustedes han visto esto, pero cuando ustedes tienen que P implica Q, esto es lógica, lo que sí es verdad es que no implica no P. ¿Entonces lo habían dicho alguna vez? Nunca, ¿verdad? Ya. Por eso es que hace falta estudiar un poquito de lógica. Y después uno crece y está en la vida con otras personas que no usan lógica en su razonamiento y uno pierde la paciencia muy fácil. Perdón. Entonces, profe, ¿cómo implica P? ¿Cómo implica P? Q implica P. Entonces, no, a ver, P implica Q. Significa, P es X y Y son independientes. Q es la covarianza es 0. Eso es verdad. Lo acabamos de probar, pero que es verdad. Y se dan cuenta que puede ser que la covarianza de 0, porque cada término en esa diferencia es de 0, y eso no quiere decir que las cosas sean independientes. Ahora les voy a dar un ejemplo. ¿Ok? Porque me tienen que creer un ejemplo. Pero lo que sí pueden usar es que si la covarianza es distinta de 0,
Eso sí implica que las variables no son independientes. Entonces, es así como se define covarianza. O sea, la covarianza la tienen que usar con cuidado. Si no da cero, monstruo, porque tengo una manera de decir que las variables no son independientes. Pero si da cero, no puedo decir que son independientes. Tengo que ir a la definición horrible de independencia. Tengo que tratar de probarlo con la definición original. ¿Okay? La de, bien sea el producto de las marginales en tabla conjunta o el producto de las distribuciones marginales de la conjunta o con la condición. Dime. Si el aumento de reemplazo de conjunta en la multiplicación de las marginales, no es de demostrar que no incluye la primera condición de dependencia. ¿Cómo? Cuando la conjunta la reemplazas con la multiplicación. Claro, o sea, estoy asumiendo si X e Y son independientes. Tiene una manera de comprobar más. No, ya va, espera, cuidado. Si X y Y son independientes, estoy concluyendo después del desarrollo. Fíjate que estoy usándolo aquí. Es una hipótesis que estoy usando. Si no fuesen independientes, yo no puedo hacer esa sustitución allí en el medio y por lo tanto no voy a llegar a esa misma conclusión. ¿De acuerdo? Entonces, si son independientes, efectivamente se cumplen 1 y 2. ¿Sí? Si no, ahí yo no puedo quebrar esa conjunta para separar esas integrales. ¿De acuerdo? Pasa lo típico de que tú de que efectivamente pasa eso. ¿Ves? La función conjunta, tú no la puedes separar en algo que dependa solo de X y otra cosa que dependa solo de Y. Se puede, cuando no hay independencia. ¿Okay? De hecho, hay un chorro de teoremas para ver qué forma tiene que tener las funciones. Eso ya es demasiado largo por ahí. ¿Okay? Pero sí, abundan, si buscan en los libros, van a ver, si el soporte es cuadrado, rectangular, seguramente, no es independiente. Si esto pasa también. No es exactamente así, hay que tener cuidado. Bueno, hay teoremas así que están buenos. Es mentira, pero creo que prefiero hacerlo más general, lo evalúen en cada caso particular, que empezarles a dar 500 casos distintos de cuándo sí son, cuándo no son. ¿Okay? ¿Se entendió? Entonces, lo que sí podemos decir, o sea, esto es verdad, pero quizás voy a escribir lo que no es verdad, pero no es necesariamente cierto. ¿Se entiende lo que quiero decir con eso? Que si la covariancia de X e Y da el valor, da 0, entonces X e Y son. ¿Ok? Eso no es verdad. Lo que sí es verdad. Ajá, ¿Ese es el símbolo del perpendicular? sí. Y se usa, sí. Porque usted siempre me hace preguntas de. Yo debería darte un libro de teoría de la medida para que ya cosen ahí y escriban. No, José Miguel, mira. ¿Viste producto interno? Todos vieron producto interno cuando estaban viendo álgebra lineal, seguramente. ¿Dónde lo vieron? Producto interno. O en física. Cálculo vectorial. Cálculo vectorial. Producto punto. ¿Sí lo vieron, verdad? Sí. Ya. ¿Y qué pasaba cuando dos vectores tenían producto punto igual a 0? Eran perpendiculares. Eran perpendiculares. Bueno, en un mundo un poco más complejo que el que estamos viendo, o dicho de otra manera, en un espacio de probabilidad formal, la covarianza es un producto interno. Entonces, cuando da 0,
Sí, calcular la covarianza es un producto interno y el espacio es el espacio de las variables aleatorias. Entonces, cuando la covarianza da 0, Son vectores. en un espacio de variables aleatorias donde todas son normales. O sea, si es 0, son dependientes, si son independientes, da 0. Pero en general, no es cierto. O sea, hay una forma de ver las variables aleatorias como vectores. No, hay una forma de ver, o sea, no es correcto decirlo así como vectores como tú te lo imaginas. Fíjate que ya vimos vectores de variables. Ah, ya, claro, sí. Ya, pero lo que se llama un espacio vectorial. Un espacio vectorial, o sea, hay espacios vectoriales, obviamente incluso en el cálculo vectorial básico que ustedes ven, no se ven espacios vectoriales más interesantes que los vectores. No vieron polinomios ni funciones dentro de los espacios vectoriales. Realmente esos ejemplos son los que te enseñan cuando alguien no es espacio vectorial y se aprende mucho más bonito. No es tan difícil. Los espacios vectoriales pueden, o sea, si bien se consideran vectores que son elementos de un espacio vectorial, los vectores podrían ser polinomios, podrían ser funciones. Eso un día, si tienen tiempo, pasan por mi oficina y yo les puedo echar el cuento. Pero sí, la covarianza, las funciones, las variables aleatorias forman un espacio vectorial. Y la covarianza es un punto interno en un espacio de probabilidad con ciertos características. Bueno, entonces, lo otro que podemos usar, lo voy a poner en rojo porque es como un warning, ¿ok? Es el hecho de que si la covarianza de X e Y da distinto de 0, fíjense que aquí estoy usando no 1, ¿ok? Entonces, X no va a ser independiente de Y. ¿Ok? ¿De acuerdo? ¿Se entendió? Por eso la covarianza, cuando te la definen así de un solo golpe, ya es la dependencia de las variables. Claro, cuando da distinto de 0, ese tamaño, y perdón, antes de dejarlo el break, tengo que decir algo más, porque si no, no queda completa la idea. La covarianza puede dar un número grandísimo. No está acotada. No necesariamente está acotada. Por eso nace la correlación. La correlación es la covarianza normalizada para que la cantidad esté entre -1 y 1. Y entonces, ustedes vieron lo del R cuadrado en las rectas de regresión, ¿se acuerdan? Que se trataba como una correlación, eso es, en el sentido de las grafiquitas que he pintado aquí. Y entonces uno dice, bueno, si la correlación está cerca de 1 o de -1, la dependencia es máxima. Es lo más dependiente que puede ser. Y a medida que me acerco a 0, la dependencia es muy pequeña. ¿Sí? ¿Se entiende? Por eso es que hace falta normalizar la covarianza y la correlación. Lo pongo, ay, no sé ni qué vuelvo a usar. La correlación entre X y Y resulta ser la covarianza, se define así, como la covarianza, pero ahora dividido por la varianza de X, o sea, perdón, la desviación estándar de X y la desviación estándar de Y. Y entonces esta cantidad ahora está entre 1 y 1, y yo puedo decir cosas más interesantes sobre la dependencia. ¿Okay? Si es negativa, ya sé que la relación, o sea, esto es correlación negativa y esto es correlación positiva.
Y esto probablemente es una correlación positiva cercana a 1. Correcto, dependiendo de si la pendiente es más o menos. ¿De acuerdo? Fíjense que la pendiente podría ser 2, 3, 4, entonces no es exactamente la correlación, ¿de acuerdo? Si la pendiente es alta, pues la correlación va a estar cercana a 1 y la correlación negativa aquí, negativa, posiblemente cercana. ¿Ok? Entonces ahora se entiende lo que yo quiero decir cuando yo hablo de que la correlación me da una idea o la covarianza me da más la correlación que la covarianza, en realidad, ¿no? Me da una idea de cuán dependientes pueden ser las variables. ¿Ok? Entonces hacer un experimento, incluir una variable como variable de control, ¿sí? Con una variable que no tiene correlación con lo que tú quieres explicar, es una tontería. Tú necesitas haber visto que esta variable de alguna manera está influenciando a la otra. Entonces, tiene sentido que sea una variable control. Y para eso hay que investigar un poquito. ¿De acuerdo? Ella aparecen los expertos en las áreas que dicen normalmente la salud de una persona tiene, o sea, las variables que influyen son su alimentación sana, si hace ejercicio, si no tiene antecedentes en la familia de cáncer, o qué sé yo, ¿no? Hay todas unas variables que seleccionarían los médicos que hacen sentido considerar, ¿no? Y ahí necesitas la opinión externa. ¿De acuerdo? El siglo pasado votó un dilema para decidir cómo medíamos la durabilidad de un esmalte de Urbex. ¿Sí? Entonces hubo que investigar, hubo que meterse a las páginas y ver cómo hacían las pruebas de control de calidad las empresas que venden esmaltes de Urbex. ¿Cómo medían esa durabilidad? ¿No? ¿Cuántos días hasta que la pintura se rompe? ¿Ok? Si siguen las indicaciones del fabricante. ¿De acuerdo? O sea, ahí había ingeniería industrial de todas maneras. Aunque sonaba un experimento superfluo, había ingeniería industrial de por qué. Así como la matemática, la ingeniería industrial es everywhere. Entonces, bueno, ¿me robé cuántos? 20 minutos. ¿Quieren su break, verdad? Vale. Break. 4:10, volvemos a las 4:20. Escucha, yo quería hoy hacer el teorema este, pero faltaba decir estas cosas. Listo. Gracias.
4:19, chicos. Minuto. Volvemos. Ok, gente, me estoy copiando el problema porque sí, perfecto. A ver, ahora tenemos que calcularlo para el ejemplo, ¿correcto? Teníamos aquí uno en medio. 2. Okay. A ver. Hay 22, chicos, me están robando. A ver. Aquí nos pedía esto. ¿De acuerdo? He hecho un recuento de lo que ya habíamos calculado para poder utilizar. ¿Ya? Entonces, ¿cómo calculamos en este caso la esperanza de XY? Recuerdo que aquí esta recta era el Y igual a X. ¿No? Y esta era el Y igual a 1. ¿De acuerdo? Entonces, si queremos calcular la esperanza de X por Y, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a calcular una covarianza, ¿no? Pero ahora ya entendimos cuál es la definición, cómo se hace. Ahora, ¿cómo lo hacemos para un ejemplo? ¿Okay? Entonces, para calcular la covarianza, les recuerdo que la covarianza es la esperanza de X por Y menos la esperanza de X por la esperanza de Y. ¿Cómo calculamos la esperanza de X por Y? Integrando X por Y por la S. Ok, la esperanza de X por Y tengo que poner la doble integral, porque es una función de dos variables, ¿sí? De X por Y, por la función de densidad conjunta de X. ¿Y qué voy a integrar primero? ¿De X o de Y? De Y. De X salen dos integrales. No, de X es una integral. De Y es un... Entonces integro de X primero. No sé, podemos plantear la otra. ¿Ok? Si integro primero de X, ¿qué tengo que hacer? Tengo que fijar. Y. Fijo Y. Ahí está. Se ve que es una sola integral. ¿Correcto? Que yo muevo
esa recta a través de toda la región y efectivamente esa recta siempre entra y sale por la misma función. ¿Ok? Ya. Entonces, voy a integrar primero de X, después de Y, primero X y después de Y. Aquí la definición dice esto, ¿correcto? Los libros va a estar así. Pero aquí yo integro con cuidado. Entonces pongo X por Y. Aquí la función de densidad es constante. Si no fuese constante, tendría que ponerla ahí en el integrante. ¿Ok? Y morir con ese integral. De X, entonces yo fijo X para saber. Y ahí estoy fijando Y. Acá. Tengo que fijar Y para saber de dónde varía X. Si planteamos, o sea, si lo planteamos, podemos poner singular. Si... Sí, claro, no. Me ponen las. Eso sí, me toman el screenshot de en qué lo hicieron y ya lo veo. ¿Ok? Pero sí, yo no pretendo que sepan integrar. Deberían saber, pero no es la idea. ¿Ok? No quiero que no agarren la nota por no saber integrar. Eso ya lo evaluaron en algún momento y ya no entendemos. ¿Ok? Sí. O sea, lo que sí me interesa es que sepan plantear la integral. Eso sí tienen que saberlo hacer. ¿Correcto? Y tienen que mostrar que supieron cuál es la integral. No vale que me pongan la integral de A3, no me digan más nada. Eso vale 0. ¿Ok? Por eso hoy mandé, leyeron, ¿no? Ok, entonces, fijo Y, y entonces se ve, dice que ahora, con respecto a qué, Leandro. Ajá. Si estoy integrando primero de X, los límites de qué pueden depender. ¿De qué? En el peor caso, de Y, correcto. ¿Ves? Entonces, tienen que depender de Y, y entonces tengo que despejar de aquí. Fíjate que X es 2Y, al despejar de ahí. Por el otro lado, ¿qué queda? Queda 2Y igual a 2 menos X. O sea que X es 2 menos 2. Tengo que tenerlas expresadas en función de Y también, para este caso. Entonces, fíjate, X, ya esta recta va como que en ese sentido. Yo tengo que ir desde el valor más chico de X hasta el valor más grande de X. ¿Correcto? Entonces, entra por la recta 2Y, sale por la recta 2 menos 2. O sea que el tema de poner los límites me afecta a todos los cálculos. Debe quedar clarísimo con el agua. Porque todo lo que me van a preguntar va a depender de que yo sepa esos límites. ¿Ya? Y después de Y ahora, fíjate, Leandro, otra vez, facilidad un poquito. Fíjate que el primer valor de Y que toma esa cosa, ¿cuál es? 0. Y el último, fíjate, ahí no lo anoté, pero eso era un X. ¿Okay? Este punto que está aquí es el punto 1. Por eso yo no solo pinto el soporte, sino que etiqueto todos los puntos que son de interés para sacar la cuenta. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, lo voy a poner arbitrario otra vez, pero ahí se ve cuál es el primer valor de Y en el 0 y el último valor que toma Y en el 0. ¿Alguien me saca esa cuenta, por favor? No sé. Bien. 12. Bien. La esperanza de X. Bueno, si ya tenemos la marginal, pues integramos la marginal. Si no tuviésemos la marginal, podríamos sacar la misma cuenta y en lugar de poner XY, pondríamos X. ¿Ok? Pero tenemos la marginal, entonces ponemos aquí. Fíjense que la marginal en X es una función a trozos. Entonces, cuando yo planteo la fórmula del libro, yo tengo que integrar lo que está dentro de la esperanza X por su función de densidad de X. Va bien escribir ese paso para no equivocarme. ¿Okay? Porque después en el examen, cuando tengo una función a trozos, profe, que trozo agarro el de 0 a 1 o agarro el de 1 a 2.
Eso ya me dice que no ha entendido qué es lo que está pasando, ¿de acuerdo? Aquí yo sustituyo, fíjense lo interesante. Antes de cero, mi función vale cero, mi función de densidad marginal. O sea que yo realmente estoy integrando cero desde menos infinito hasta cero. ¿Lo ven? La función de densidad vale cero ahí. Más, eso no lo pone 1, pero bueno, ahora entre 0 y 1, mi función de densidad vale x por x de más, ahora voy de 1 hasta 2, x por, y ahora la función de densidad vale 2 menos x. ¿Lo ven? Y después, de 2 en adelante, ya estoy fuera del 0,1 y del 1,2. Entonces, otra vez aquí hay un 0. Esas integrales normalmente no se colocan, pero a mí me gusta ponerlas algunas veces para recordarles bien que... ¿Ok? Claro. Eso le digo, a veces escribir los pasos, por más que me odien, nos ayuda a entender lo que están haciendo. Entonces, sin examen le podemos decir en la sentido así, y aparte, y al lado le podemos decir por. ¿Cómo es la cosa? O sea, si en el examen le podemos decir los cilindros son así. Claro, pero tienes que plantearme las integrales que vas a resolver para que te den la cuenta. Entonces tienes que hacer, o sea, tú podrías no escribir la definición, pero la esperanza tiene que tener por lo menos estas dos integrales escritas, sin poner todo lo demás. Eso es lo mínimo para sacar todos los puntos de eso. ¿Okay? Pero yo digo que mientras estén aprendiendo, va bien que lo escriban así porque se dan cuenta que es lo que están haciendo. Ya después se van a calcular que lo hacen bien. ¿Okay? Ya. Con el fastidio, pero tengo demasiados años corrigiendo exámenes con errores en estas cosas. Y algunas sé dónde se les hace difícil la cosa. Pero en cuanto a esto, le creemos a Sofía, yo creo que sí. Justamente lo puse para que sea fácil. Y la esperanza de Y, ¿cómo la hago? Bueno. Piensa que aquí tengo que plantear la integral de menos infinito a infinito, de ahora es Y, que está dentro de la esperanza, por la función condición, perdón, marginal de Y, tengo que integrar de Y. Entonces ahora me voy a la marginal de Y, ya no pongo la marginal de Y es más fácil, tiene solo un ala, ¿ya? Y Y varía de 0 a 1 medio. Entonces, es de 0 a 1 medio nada más que esa función no vale 0. Y lo que vale es este rollo que está aquí, que es 4Y, no 4 por 1 menos Y. ¿Y eso vale cuánto? 0.6. Ay, guácala, está una fracción. No, es que creo que es, o sea, una fracción. 1672. Un octavo. No, es que o sea, es un número. O sea, es Creo que 0.1677. Un octavo. No, es 0.1672. Ay, ya. Estoy segura que en la lámina siguiente dice. A ver. La primera sale un sexto, la esperanza de X. Sí. Creo que ¿Lo no pongo incluyen en los. Miguel? Creo que son 10. Sí, es un ciclo. A ver, miren, ¿saben qué? Un sexto da la esperanza de por Y. No un doceavo. Se te había olvidado el 2, José Miguel. Corto las venas. Sexto. Justamente el 2 es la densidad. Debes haber integrado X por Y sin multiplicar por la densidad. Que es 2. Porque son 6. Y esta, la esperanza de X da 1. La esperanza de Y.
ver, no la miren, no la miren, no la miren. Un sexto también. X y la 1. Es un sexto. No esta cosa horrible que he puesto aquí de un sexto. Ya. Miren qué bien. Entonces, Está bien. ¿cuánto da la covarianza de Guillén? Qué hermoso. Por nada, porque bien preparada está esta clase. Perdón. Es la esperanza de X, entonces la esperanza de X por Y, menos la esperanza de X por la esperanza de Y. ¿Cuánto da esto? Un sexto menos 1 por un sexto. Da 0. X y Y eran independientes. No eran independientes. ¿Vieron, no? ¿Y qué pasó si la covarianza da 0? ¿No habíamos dicho que la covarianza era una medida de cuán dependientes eran las variables? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Jalado. Estos puntos se perdieron en ese examen. A ver, ¿qué pasó? Puede que no sean independientes. Puede ser que no sean independientes. Lo habíamos visto para estas variables, ¿no? Pucha, miren las marginales. ¿Ustedes creen que las marginales van, el producto de las marginales va a dar 2? ¿En serio? Y por el carrizo esas bichas son independientes. De hecho, no son independientes. Lo verificamos. Porque este ejemplo lo hemos hecho en todo detalle. ¿Ya? Y la covarianza dio 0. Ejercicio tipo examen, ¿lo ven? ¿Qué estoy tratando yo de evaluar con esta pregunta? Implica que sean independientes. El hecho de que la covarianza dé 0 no asegura que las variables sean independientes. Si es que no da 0, sabemos que son dependientes. Ahí tienen un ejemplo de dos variables. Fíjense que no eran tan simples. ¿Okay? Ya habíamos visto con la definición de el producto de las marginales no daba la conjunta. Habíamos visto que eran dependientes. Y la covarianza nos dio 0. Este es el tipo de cosas que sucede en mis exámenes que les da dolor de cabeza. Y que está clara la teoría. Eso es que insisto tanto, hagan el resumen de teoría. No sé si alguien está metiéndose a la planificación semanal. Esa planificación es dinámica. Yo todas las semanas estoy actualizando lo que hemos hecho y voy cambiando, ¿no? Porque este curso todavía está en construcción. Digamos, lo he editado solo 2 veces. No tengo claro cuánto me tardo dando cada cosa. Entonces lo voy ajustando. Mira, edité esto, ahora voy a editar esto otro, y voy modificando. Y ahí yo voy escribiendo. Hay que entender esto. Cuidado con esto otro. No sé si lo están mirando, pero es una buena guía para saber qué debe ir en la resumen de teoría. Está claro que hoy hay cosas que poner en el resumen de teoría, ¿verdad? Ya. ¿Sí? Buenísimo, ¿no? O sea, este ejemplo tiene todos los ingredientes para salir en un examen. Lo único que le falta es un poco el contexto del tema. ¿Ok? Pero fíjense, tienen las dificultades de los límites de integración, tienen funciones de densidad condicional atroces cuando pongo un X quinto, tengo funciones de densidad marginales atroces, no son independientes, la covarianza da 0. O sea, yo ahí estoy evaluando cada cosa. ¿Sí? Pero entonces, ¿cómo interpretamos cuando la covarianza no puedes decir nada, no es concluyente. Lo que sí te sirve es si no da 0.
Eso definitivamente te garantiza que las variables son dependientes. ¿Ok? Pero podría darte 0 y que sean independientes, ojo. Podría ser también. Si son independientes, de hecho, te va a dar 0. Pero si da 0, no necesariamente son independientes, y aquí tienen un ejemplo. ¿Ok? Buenísimo. Ok, chévere. Me gustó. Cada vez que lo hago, no me acuerdo, pero cada vez que hago un ejemplo, lo hago. Le falta el contexto para hacer problemas de examen, ¿no? O sea, que las preguntas hagan sentido. Que yo te esté preguntando algo que dentro del contexto haga sentido. ¿Ok? Ahí precisamente hoy, en la semana 5, ya les he colgado algunos exámenes viejos con su solución. Ya pueden ir haciéndolo si quieren, como para ir calentando los motores para el examen. ¿Okay? Algunos de esos, o sea, yo ya no tengo muchos exámenes viejos, porque este curso se ha dictado solo 2 veces. ¿Okay? Les pido que cuando hagan el examen, sí lo hagan solos y no vayan mirando las soluciones al mismo tiempo. Más bien enfréntense el examen con su hoja de teoría para ver si la hoja de teoría está apta para ya ser usada en el examen. ¿De acuerdo? Y tengan presente que todavía hay temas que van para el examen que no hemos visto. O sea, que esos problemas podrían dejarlos para él. Y se van a dar cuenta, esto no me lo han enseñado todavía. Si tienen dudas, me preguntan. Muchos profesores como que no lo hemos visto. ¿Ah? Persona pregunta. Antes creo que habían 3 módulos. Y habían 3 exámenes. Sí. Pero ahora solo son 2. Ahora Entonces, solo son este va a 2. tener más temas que el anterior examen. Este va a tener más temas que el anterior examen. Aquí lo voy a incluir. Exacto. Entonces, en ese examen probablemente ya viste todo lo que está en ese examen. Ahí falta toda la parte de teoría de estimación. Y como es bien matemática y es mejor evaluarla, no quiero decir eso. Exacto. No lo voy a decir porque después lo vamos a usar en mi. Esto, digamos que es separado en 2 módulos porque hace sentido. Ha sido una discusión amplia con el director de la carrera. Se tiene que reducir el número de evaluaciones. Está toda la parte que es bien matemática y después toda la parte que es bien aplicada. ¿Okay? Este se llama estadística aplicada, pero tiene una primera componente que es estadística matemática. Así se llama. ¿Okay? El curso debería llamarse estadística matemática y aplicada. Pero ya el nombre está puesto, no puedo cambiar. ¿Ok? Pero si tienen todo este pedazo que es bien matemático, lo hemos visto. Es el primer examen. Y por eso corto después de teoría de estimación. Ya van a ver que todavía sigue un poquito matemático hasta que después sí nos vemos de bien. ¿Ok? Y nos vamos a concentrar, o sea, si bien vamos a entender los métodos, nos vamos a concentrar, vamos a dedicar mucho más tiempo a la interpretación de los resultados y no tanto en entender la matemática detrás. ¿Ok? Ya van a ver que con lo que vimos de matemática, de estadística matemática, va a ser suficiente para yo poder explicar a rasgos, a grandes rasgos, los métodos que vamos a ver. Métodos estadísticos. ¿Qué? ¿Responde eso a tu pregunta? O sea, yo normalmente en mis cursos separo por los módulos que haga sentido, ¿no? De todo lo que va para el examen de contenido esté relacionado. Ahí separé, digamos, lo que es estadística matemática de lo que es estadística. Y esos son los. ¿Ok? Ya. Bien. La covarianza y la correlación, bueno, la correlación va a dar 0. Claro, ¿no? Porque, no sé, la varianza de X creo que sí la calculamos y la varianza de Y la hicimos. ¿Crees que no? Escucha, entonces tengo que echar para atrás. Ya.
Hagamos la varianza, ahí la covarianza dio 0, claramente la correlación va a dar 0, porque es 0 dividido entre la raíz cuadrada de las varianzas. ¿De acuerdo? Pero vamos a calcular una varianza para que nos quede claro cómo se hace. ¿De acuerdo? De todas maneras, fíjense que yo voy a borrar así para dejar todas las funciones. Quiero decir unas cositas más. Espero que me dé tiempo. 4:24, no. ¿Qué es eso? El tiempo hoy no está a mi lado. Estoy hablando de tonterías. A ver. No, porque aquí hay muchos detalles técnicos, ¿no? O sea, no he hablado cuánta tontería con otros días. A ver. ¿Qué es la varianza de X? Vamos a ver si podemos no calcularla. Ustedes saben calcular la esperanza de X cuadrado y la esperanza de X. Vamos a hacerlo rápido. ¿Qué es la esperanza de X cuadrado? A ver. Yo les estoy por preguntarle el nombre a las gemelas, pero sé que no va a servir de nada. O sea, gemela A y gemela B, ya seguramente intercambiarán los cuentos. Mi esposo me dice, son diferentes. Son diferentes. ¿Sí? Los lentes. Los lentes. Diferentes. Cambian los lentes y ya me fregaron. Ya. Una vez tuve trillizos. Es chévere, porque además tuve al primer trillizo en matemáticas 1. Después en matemáticas 2 tuve a un trillizo 1 y a un trillizo 2. Y después en matemáticas 3 tocaron y a los tipos de televisión, estaban por televisión. Y por supuesto contaron todas las trampas que me hicieron cuando estaban los 3. Lo bueno es que los 3 eran muy buenos alumnos. Eso creía yo, ¿no? Sí. A ver, vamos a dar una idea. A ver, X cuadrado por F sub X de X, ¿correcto? Esa es la integral. Fíjense, la función de densidad marginal puso ahí. ¿De acuerdo? Voy a hacer aquí. ¿Quién queda? La integral de X, F sub X de X. Es más, lo voy a hacer así para especificar después que viene. Ese es el primer paso de todo cálculo de varianza, ¿correcto? Y aquí tengo que tener cuidado, pues. Aquí, ahora F sub X vale X para X entre 0 y 1. Y vale, ¿qué puse aquí? X cuadrado. X cuadrado por 2 menos X para X entre 1 y 2. Eso es la esperanza de X cuadrado. Y aquí también tengo que tener cuidado porque tengo que integrar de 0 a 1 X por X y de 1 a 2 X por 2 menos X. Exacto. Se lee bien, ahorita, pero como términos que seguro no lo saben, amuñado. ¿Será que ustedes no lo usan? ¿No saben lo que es amuñado? Si algún día están en un ascensor con muchos venezolanos, van a ver todos pegados. Ya, X por 2 menos X de X. ¿Ya? Eso. Ay, Dios mío, santo, por eso no fui cirujano. Perfecto. Esa es la varianza de X. Entonces eso me da un número, la correlación
de X y Y, como es la covarianza de X y Y entre la raíz cuadrada de la varianza, ¡un minuto! ¡Ah! Varianza de X por raíz cuadrada de la varianza de Y, esto da 0 entre esos dos números. ¿Ok? Por supuesto, el reality check es que este número tiene que estar entre menos 1 y 1. ¿Ok? Y la interpretación, pues ya la entendieron, ¿no? Ya, una cosa más tengo que decir, aunque les robe unos minutos. Hay propiedades de las covarianzas. ¿Ok? Y si lo buscan en los libros, se van a asustar. Oye, entonces ustedes imagínense, ustedes saben la regla de cuando ustedes multiplican 2 por X menos Y, ustedes saben hacer eso, ¿verdad? ¿Cómo lo hacen? Apliquen la distributiva, ¿verdad? 2 por X menos 2 por Y. Y ustedes dirán, esta tipa se volvió loca. Ya, la covarianza funciona igual. Imagínense que la covarianza es ese producto. O sea, en lugar de poner 2 por X, Con ese más covarianza de ya, ejemplo exactamente no me sirve, pero es la propiedad distributiva. Supongamos que yo quiero calcular la covarianza de 2X menos 3Y, menos X más 2Y. Supongamos que yo quiero calcular eso. ¿Ok? Si yo estuviese multiplicando esos dos factores, yo ¿qué haría? Haría 2X por menos X más 2X por 2Y menos, no más, 3Y por X, ¿no? Porque menos por menos da más, y menos por más da menos. Y haría, recordó, 6Y. ¿De acuerdo? ¿No haría eso? Bueno, en vez de poner X por Y, yo voy a poner la covarianza de X por Y. Ok, o sea que esto va a ser, fíjense, y la constante sale para afuera. 2, ya voy a buscar covarianza de X, coma, X, ¿no? ¿Y qué me faltó? Me equivoqué, ¿no? Aquí va un menos. ¿Correcto? Menos 2 por eso. Ya. Después queda. Hice este por este. Ahora viene 2X por 2Y, ¿no? O sea que viene más 4 covarianza de XY. ¿Sí me siguen? Menos por menos más 3 covarianza de YY. Menos 3 por 2, 6 covarianza de YY. sería de Y. ¿Lo hice mal? 3. Ay, Dios santo. Es como la ¿Qué hice? Este es el término. 3X menos 3. Ay, Dios santo. Y es que ustedes no ven, pero yo me fui del coñazo ahí, ya va. ¿Cómo vuelve? ¿Cómo vuelve? Ustedes no miren nada. Ahí, ya volví. Ustedes no estaban viendo lo que yo. Ya. ¿Dónde estoy? Me equivoqué aquí. ¿Quién era? Era menos 3 por 2. No, menos 3 por menos 1 da 3 covarianza de YX, ¿correcto? Esto aquí me queda. Y por último queda menos 3 más menos 6 covarianza de YX. ¿Y la covarianza de XX quién es? Es la varianza. ¿Lo ven? ¿Te da la varianza? Bueno, ya saben todas las propiedades de la covarianza. Es eso. Si buscan en los libros, les va a aparecer una fórmula así recontra asquerosa. Significa esto que yo... ¿Ok?
Creo que es mucho más fácil mirarla. Insisto, la covarianza es como un producto, ¿ok? Se porta igual. El Producto Interno tiene esa propiedad, este también. ¿Ok? Por eso es un Producto Interno. Los dos puntos. Ya. Bueno, chicos, ¿qué aprendimos hoy? Es importante mencionar esa esperanza coreana. La esperanza, la confianza, la relación de la covarianza con la independencia. Y aquí hice un intento de ponerle las propiedades, pero más sencillitas. ¿Ok? Tiene mucho que subir al resumen de teoría. ¿Ok? Ténganlo listo para el viernes. Actualicen el resumen de teoría. ¿Ok? Es importante que lo hagan pronto para que no se les olvide. Ya, buenazo, gente. Muchas gracias. Disculpen la corredera.